no está dentro del microcurrículo, pero es algo que tenemos que repasar, es algo que tenemos que recordar con el fin de hacer una adecuada interpretación de los gases arteriales. Ustedes en algún momento ya vieron equilibrios ácido-base en bioquímica, ¿no? ¿Sí? ¿En bioquímica lo vieron? Segundo. Ya vieron un poquito sobre eso. Entonces, dentro de los trastornos del equilibrio ácido-base, ¿qué conceptos tenemos? Acidosis, alcalosis, metabólico, ¿qué más tenemos que saber? ¿Cuánto es el valor normal del pH? ¿Y qué es lo que nos da si es una acidosis o si es una alcalosis? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué parámetros nos arrojan los gases arteriales? Bicarbonato y el CO2. ¿Cuál es el valor normal del bicarbonato? De 22 a 26. ¿Y del CO2? 35, 45. Y hay otros conceptos que también arroja la tirilla de gases, que ¿cuáles serían? ¿Verdad? ¿Qué otra cosa debemos mirar? La base es eso. ¿Qué esa va de cuánto? Esto, vamos a pasar esto súper rapidito. Entonces vamos a recordar que el equilibrio ácido-base siempre es esencial para mantener todos los procesos corporales en funcionamiento, mantener un buen equilibrio, ¿sí? Entonces se mide siempre en una escala, ¿sí? La escala de pH, que es lo que nos mide la potencia de los ácidos y de las bases, ¿sí? Que todo lo que esté en 7 es porque está en equilibrio neutral. Todo lo que esté por encima de 7,45 hablamos de que es alcalino, y todo lo que esté por debajo de 7,35 es algo ácido. ¿Listo? Y el cuerpo tiene 3 formas o 3 mecanismos para compensar y para mantener ese equilibrio ácido-base, mantener ese pH sérico entre 7,35 y 7,45. Y esos esos componentes o esos compensadores son los amortiguadores celulares, los pulmones y los riñones, ¿ya? Que digamos que en componentes que actúen más rápido a los que sean más lentos, los más rápidos son los amortiguadores celulares y los más lentos en brindar la compensación son los riñones. ¿Cuáles son esos amortiguadores celulares? Pues los amortiguadores celulares son los que actúan como una esponjita, ¿sí? La esponjita para empezar a absorber iones de hidrógeno o para liberar iones de hidrógeno a medida pues, que se necesite. Son las proteínas, la hemoglobina, el bicarbonato libre y los fosfatos. Los pulmones, pues lo único que pueden controlar son las concentraciones de CO2. Entonces los pulmones lo que hacen es ser esa segunda línea de defensa para restablecer el pH, donde el pulmón va a retener CO2 o va a eliminar mayor cantidad de CO2 dependiendo de la necesidad. Y por último están los riñones que regulan esa cantidad de bicarbonato que se retiene en el cuerpo. Por eso les digo, son la tercera línea y son los más lentos en generar ese proceso de compensación, que pueden demorar hasta 48 horas en finalizar esa fase de compensación. Todo el proceso de interpretación de gases arteriales debe seguir un paso a paso, ¿sí? Siempre, o bueno, normalmente, la evaluación o los valores de gases arteriales se valoran, digamos, tienen en cuenta o se consideran normal cuando estamos a nivel del mar, más o menos a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio
a un aire ambiente de 21% y una temperatura corporal de 37%. Por eso, cuando ustedes vayan al taller de gases arteriales, les van a enseñar que los gases arteriales se deben rotular no solamente con los datos básicos del paciente, nombre completo, cédula, sino que también se debe dejar registro de la temperatura del paciente y el FiO2 al cual el paciente está en ese momento. De siempre que ustedes tomen unos gases, deben rotularlos con esos datos, porque es importante al momento de procesarlos que la máquina que los procesa pide esa información. El FiO2 del paciente y la temperatura. ¿Por qué? Porque la máquina, muchas de ellas, inmediatamente también calculan la PAP, ¿sí? Y también calculan la ion GAP, también hacen diferentes cálculos teniendo en cuenta estos datos que están allí. Ahí están los valores normales, ustedes ya me acaban de mencionar. La base exceso o el déficit de base, ¿sí? De menos 2 a más 2, que es esa base exceso, es esa concentración de tampones, esas esponjitas que acabamos de decir, que son esos amortiguadores celulares. Eso es lo que nos indica la base exceso. La PaO2, que es un parámetro importante que tenemos que tener en cuenta para evaluar el estado de oxigenación en nuestros pacientes, ¿sí? Que hablamos de hipoxemia cuando la oxigenación de la PaO2 está por debajo de 60 milímetros de mercurio. Lo normal es que la PaO2 del paciente esté entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Y adicionalmente, pues si yo tengo un paciente con una hipoxemia, ¿sí? Con una presión de oxígeno menor a 60, pues el metabolismo va a empezar a cambiar. Ya no vamos a tener un metabolismo aerobio, sino que vamos a tener un metabolismo anaerobio. ¿Ya? Entonces vamos a entrar en el metabolismo anaerobio y va a empezar a producirse ácido láctico. Y el ácido láctico pues va a generar más acidosis en el paciente, ¿sí? Entonces genera una acidosis metabólica o una acidosis láctica. Y otro parámetro que vamos a mirar es la saturación de oxígeno. Entonces es diferente la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno. Ya recuerden que la saturación es el porcentaje de oxígeno que se une a la hemoglobina. Lo normal es que estos valores de saturación estén entre 95 y 99%. Una persona no puede saturar todo el tiempo 100%, porque eso va a generar toxicidad. Entonces, si la PaO2 cae por debajo de 60, debe estar correlacionada también a una caída de la saturación de oxígeno. ¿Listo? Y la interpretación se puede hacer en 6 pasos. Entonces, vamos a dejar a colocar una listica a un ladito, pues todos los parámetros normales. Entonces, pH de 7.35 a 7.45, y el CO2 35.45, el bicarbonato de 22 a 26, la PaO2 de 80 a 100, saturación de 95 a 99 y la base exceso de 22 a 2. Entonces, el primer paso es determinar si el pH es normal. ¿Sí? Este es el primer paso. Lo primero que tenemos que mirar es el valor del pH. Después vamos a mirar la concentración de CO2. Vamos a tener un concepto de que el CO2 se mueve en el sentido contrario del pH. ¿Sí? Si el CO2 sube, el pH baja. Si el CO2 baja, el pH sube. ¿Listo? Entonces ese concepto hay que tenerlo claro. Diferente de lo que ocurre con el bicarbonato, que si el bicarbonato sube, el pH también sube. Si el bicarbonato baja, el pH baja. Posteriormente lo que vamos a hacer es determinar cuál de los componentes, es decir, CO2 o bicarbonato, concuerdan con el estado ácido-base en el paciente. Es decir,
Si el pH está bajo, pues voy a mirar cuál de los componentes está afectando esa concentración de pH. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un pH de 7.6 con un CO2 de 35 y con un bicarbonato de 30, ¿cuál de los dos componentes están generando la afectación en el pH? El bicarbonato. ¿Por qué? Porque el pH subió, el CO2 está normal y el bicarbonato subió. Entonces se están moviendo en una misma dirección. Entonces yo tengo que determinar cuál de esos dos componentes son los que están generando la afectación. Cuando yo identifico cuál de esos dos componentes son los que me está afectando, ¿sí?, el valor del pH, voy a después evaluar el estado de compensación del trastorno. Entonces tengo que determinar si tengo un paciente con un pH, un trastorno ácido-base descompensado totalmente, parcialmente compensado o un trastorno totalmente compensado. ¿Listo? ¿Qué ocurre entonces? Si la afectación está a nivel del bicarbonato, ¿quién debería empezar a compensar ese trastorno? El otro componente, el CO2. Entonces, para yo evaluar el estado de compensación, pues voy a mirar el otro componente que está allí. Entonces yo tengo en este punto, yo tengo una alcalosis de tipo metabólica, porque es el bicarbonato el que está allí. Tengo que ponerle apellido: descompensada, parcialmente compensada o compensada. ¿Qué me guía el estado o el trastorno del paciente? Si está compensado o descompensada, pues el pH. Como el bicarbonato está totalmente alterado, al igual que el pH, en este caso es un trastorno descompensado, porque adicionalmente el CO2 está todavía en valores de normalidad, no se ha movido para ningún lado. Si yo a este paciente le repito en 6 horas unos gases nuevamente, y ya el pH no está en 7.6, sino que ya va en 7.5, el bicarbonato ya no está en 35, sino que está en 47, y el bicarbonato ya está, pongámoslo, en 28, este trastorno, ¿cómo está? Empezó a reducir, este empezó a aumentar y este empezó a reducir. Entonces aquí yo ya tengo un trastorno que está parcialmente compensado. Y si a las 12 horas repito los gases de este paciente y ya tengo un pH en 7.45, con un CO2 en 50 y con un bicarbonato en 26, ¿cómo estaría de este paciente? Está compensado totalmente. ¿Listo? Entonces yo tengo que empezar a evaluar, digamos, de manera consecutiva los trastornos o el trastorno ácido-base para evaluar su estado de compensación. ¿Sí? Tengo que empezar a mirar los movimientos del bicarbonato y de CO2 para determinar el estado de compensación. Pero asimismo, yo tengo que evaluar el grado de oxigenación como otro punto adicional. Tengo que comprobar la PaO2 de mi paciente y tengo que comprobar la saturación de oxígeno. Entonces yo puedo tener un paciente con un nombre completo que le daríamos al trastorno por
tengo una alcalosis metabólica descompensada sin trastorno de la oxigenación. Entonces tengo que darle un nombre completo a ese trastorno que tiene el paciente. No podemos nunca dejar por fuera el estado de oxigenación porque eso es importante también. Y aparecen lo que ustedes ya me mencionaron, las diferentes alteraciones. Acidosis, alcalosis, metabólica, respiratoria, pero hay trastornos también que son mixtos. Acidosis mixta y alcalosis mixtas. Los trastornos mixtos son trastornos que no se ven muy frecuentemente y que son generalmente asociados en pacientes críticamente enfermos, ¿sí? Pacientes de unidades de cuidado intensivo que están con patologías o que son pluripatológicos y que están muy descompensados, son los que desarrollan los trastornos mixtos. En un paciente de hospitalización o de área de observación es muy raro ver un paciente con un trastorno mixto. Entonces, ¿qué personas están en riesgo de sufrir desequilibrios ácido-base? Pacientes con patologías pulmonares o de pared torácica, lo que va a dificultar la expresión de CO2. Ya tenemos un paciente. ¿Quién es? Los pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC son pacientes retenedores de CO2. Pacientes con patologías renales, ¿sí? Donde la capacidad de excretar ácidos está muy deteriorada, ¿sí? Porque están oligoanúricos o anúricos totalmente y están dependientes de una diálisis para poder eliminar toxinas. Entonces son pacientes que retienen también ácidos. Pacientes diabéticos o con patologías endocrinas, entonces les hablaba ahorita un poco sobre la cetoacidosis diabética y esto va a generar acumulación de ácidos metabólicos o pérdida de bicarbonato. Pacientes con vómito o aspiración gástrica prolongada, eso genera pérdida de ácidos, entonces va a generar un trastorno ácido-base. Pacientes con diarrea prolongada, pacientes con cuadros gastroentéricos, generan trastornos por pérdidas de bicarbonato. Los neonatos, sus riñoncitos aún están muy maduros y si son neonatos prematuritos, pues mucho más inmaduros aún. Entonces ellos están en riesgo de desarrollar trastornos. Y los ancianos, porque ya su capacidad de expresión está muy deteriorada. Entonces vamos a empezar con el primer trastorno y es la acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué ocurre en la acidosis respiratoria? Que son pacientes que tienen una hipoventilación alveolar y esto genera una presión de CO2 que se mantiene por encima de los 45 milímetros de mercurio. Y como dijimos que el CO2 se mueve en el sentido contrario del pH, entonces CO2 que está por encima de 45 va a derivar en pHs por debajo de 7,35. Entonces tengo un paciente con poca excreción de CO2 y por lo tanto hay exceso de ácido carbónico circulando en la sangre. ¿Qué enfermedades pueden presentar o qué patologías pueden predisponer a que el paciente desarrolle eso? Pacientes con edema agudo del pulmón, con una obstrucción por un cuerpo extraño, la presencia de un cuerpo extraño en la vía aérea, con atelectasias o con neumotórax, los pacientes bajo efectos de sedación, que están bajo efectos también de anestesia, pues se disminuye su capacidad ventilatoria. Y miren, administración de oxígeno en paciente con hipercapnia crónica, que era lo que hablábamos ayer, del paciente focoso, que yo no puedo estarle aumentando la dosis de oxígeno así porque sí. Adicionalmente, pacientes con patologías que afecten los músculos cardíacos, los músculos respiratorios. Entonces, un paciente con distrofia muscular, con miastenia gravis, con Guillain-Barré, que sus músculos respiratorios no puedan actuar adecuadamente para favorecer
la expiración, pues va a ser muy difícil la eliminación de CO2. ¿Cómo se ve un paciente con una acidosis respiratoria? Entonces, primero, pues al tener una disminución del pH, voy a tener una alteración a nivel del estado de conciencia de mi paciente. Eso va a generar hipoxia y adicionalmente puede generar vasodilatación cerebral. Y la vasodilatación cerebral lleva a edema cerebral, aumento de presión intracraneana y eso finalmente deriva pues en alteración neuronal. Las arritmias cardíacas va a generar alteración de las catecolaminas y va a generar taquiarritmias principalmente. Visión borrosa pues es por la vasodilatación cerebral y la hipoventilación pues no es digamos una causa sino un efecto de ese estado de hipercapnia severa. Los daños cerebrales son más frecuentes en los pacientes con presiones de CO2 por encima de los 60 mililitros de mercurio. Entonces, un paciente que tenga un CO2 de 75 es un paciente que está en alerta roja a nivel cerebral. Su pobre neurona está prácticamente convulsionando ya porque no tiene y se está ahogando en CO2. Entonces, cuando aparezcan estos cuadritos son los que ustedes tienen que tenerle, digamos, tomarle la foto y tenerlos más en cuenta para poder tener la interpretación. Entonces, aquí aparece digamos, el ejemplo que hablábamos de los trastornos no compensados, parcialmente compensados y los trastornos ya compensados. Entonces, miren el primer caso. Un paciente con un pH de 720, con un CO2 de 60 y un bicarbonato en 24. Tenemos una acidosis respiratoria descompensada porque el bicarbonato está normal, no se ha movido para ningún lado. Aquí yo ya tengo un pH de 730 con un CO2 de 57 y un bicarbonato en 28. Ahí ya empezó a moverse, ya empezaron a moverse los componentes. Y finalmente concluimos con un pH en 737, CO2 en 50 y un bicarbonato en 31. Aquí ya el trastorno está totalmente compensado porque el bicarbonato hizo su efecto de compensación. Normalmente uno ve ese último, digamos esa última casillita en el paciente crónico efucoso. Cuando el paciente está en equilibrio, el paciente está o sea, va solamente a una consulta para unos gases arteriales de control, no está descompensado, nada. Los resultados de ellos normalmente son una acidosis respiratoria compensada, porque sus riñoncitos aprendieron a compensar esa acidosis respiratoria que ellos normalmente tienen por su patología de base. Entonces, ellos todo el tiempo van a permanecer con niveles de bicarbonato por encima de lo normal. ¿Cuál es el manejo? Pues el primer manejo que se le da al paciente es identificar la causa. Todos los trastornos del equilibrio ácido-base, lo más importante es identificar la causa que llevó a este tipo de trastorno. Cuando tengo dificultades en la parte renal, sí que los riñoncitos no están funcionando bien, muchas veces es necesario administrar soluciones con bicarbonato, ¿sí? Administrar soluciones con lactato sódico, lactato de Ringer o Harman, como lo quieran llamar, para lograr estabilizar esos iones. Entonces, muchas veces el paciente, cuando esta acidosis demasiado marcada, se debe ventilar al paciente, ¿sí? Se debe someter a ventilación mecánica. Entonces, lo que hablábamos ayer del paciente focoso, que a veces entran en franca falla ventilatoria, que por más que usted le suba le cambie el soporte de oxígeno, que le coloque ventilación invasiva, a veces es necesario sí o sí intubar al paciente para poder lograr un equilibrio. Administrar los agentes farmacológicos que se
bicarbonato. Hidratar al paciente y realizar cambios de posición frecuentes si el caso es que el paciente tenga, digamos, una alteración, una parálisis a nivel de músculos respiratorios, evitar de pronto broncoaspiración o algo que pueda complicar el estado de mi paciente. Alcalosis respiratoria. Entonces aquí ya vamos al lado contrario. Aquí ya vamos al paciente que está hiperventilando. ¿Sí? Entonces es un paciente que tiene un descenso en las concentraciones de CO2. ¿Por qué? Porque su frecuencia respiratoria está generando una pérdida excesiva de CO2. Por ejemplo, una crisis de ansiedad, por ejemplo. Eso es lo más común, una crisis de ansiedad. Esto va a llevar a que se caigan los niveles de CO2 y adicionalmente el pH va a empezar a aumentar. Causas, ansiedad. Otras causas, dolor. Cuando usted tiene un dolor agudo, un dolor severo, su frecuencia respiratoria va a aumentar. Si usted llega y ve un paciente con un dolor abdominal, una apendicitis, un dolor muy marcado, pues un paciente que usted, no, tranquilo, por más que usted diga tranquilo, pero si me duele. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calmar primero el dolor para poder que el paciente pueda mejorar su patrón respiratorio. La neumonía, entonces hablábamos ahorita del paciente con neumonía que tiene una gran cantidad de moco acumulado en sus alveolitos, pues su patrón respiratorio también se va a ver alterado, tratando de, digamos, se vuelve ávido de oxígeno porque hay dificultades en el intercambio gaseoso. Entonces el paciente se pone taquipneico con disnea y entonces está tratando de retener oxígeno, pero por el contrario está eliminando mucho CO2. Intoxicación por salicilatos, el edema agudo del pulmón, el trauma craneoencefálico. Los pacientes con trauma craneoencefálico severo, recuerden dónde están los centros respiratorios. En el bulbo raquídeo. Y si yo tengo un paciente con un trauma que genera una hemorragia a nivel del bulbo raquídeo, pues esos centros respiratorios van a estar totalmente alterados. Entonces, esos pacientes también tienen un patrón respiratorio muy particular, que ahorita les vamos a ver, pero ustedes deben saber cuáles son los diferentes patrones respiratorios que existen. ¿Y el del paciente neurológico cuál es? ¿El de qué? Biot. El paciente neurológico hace una respiración de Biot, pero también hace respiración de Cheyne-Stokes. Entonces ese daño en el centro respiratorio del paciente neurocrítico, donde empieza a intercalar en patrones de apnea, patrones de hiperventilación, patrón de apnea. Entonces un paciente con mucha dificultad a nivel de su equilibrio ácido-base. Pacientes con causas crónicas de desarrollar alcalosis respiratoria, una encefalitis o un tumor, ¿sí? El cuerpo poco a poco se empieza a adaptar
y alterar su patrón respiratorio, pero se vuelve algo crónico. Los pacientes con hepatopatías crónicas, cirrosis hepáticas, también alteran su patrón respiratorio. La embarazada, sí, en el embarazo también se alteran por parte hormonal y por ocupación de espacio pues, a nivel de cavidad abdominal, se altera también el patrón respiratorio. Las manifestaciones, mareo, síncope, diaforesis. Aquí por el contrario, la baja concentración de CO2 genera vasoconstricción cerebral. Entonces entramos en un círculo vicioso, que la vasodilatación cerebral pues finalmente lleva edema y ese edema pues lleva a que haya poca irrigación. Pero aquí por disminución en los niveles de CO2 hipocapnia hay vasoconstricción, y al haber vasoconstricción pues también hay poco flujo a nivel de los vasos cerebrales. Entonces digamos que no podemos llegar al extremo, ni muy elevado el CO2 ni muy bajo el CO2, porque las dos cosas van a hacer daño cerebral. Calambres musculares, tetania y parestesias por aumento en la excitabilidad de los músculos, y al igual que con el exceso de CO2, el corazón y los miocitos son muy sensibles a los cambios en los niveles de pH, a los cambios de pH. Entonces el paciente hace arritmias por exceso de CO2, pero también por disminución en las concentraciones de CO2. Y este es el cuadrito de la parte de la compensación. Entonces, alcalosis no compensada, un pH por encima de 7.45, un CO2 muy por debajo de los niveles y un bicarbonato normal. Alcalosis parcialmente compensada, un pH que empieza a reducirse, un CO2 que poco a poco empieza a aumentar y un bicarbonato que también se empieza a reducir. Y ya cuando se compensa el trastorno, el pH está normal, el CO2 poco a poco empieza a aumentar y el bicarbonato se reduce aún más para poder lograr el equilibrio en el paciente. ¿Qué es lo que me orienta a ver si un trastorno está compensado o no? Pues el pH que esté en sus rangos de normalidad. La valoración y todo el diagnóstico, pues siempre estos trastornos, el examen principal va a ser una gasometría arterial para poder identificar cómo está el equilibrio y poder buscar el factor desencadenante. Si fue una crisis de ansiedad, trate de controlar al paciente con una crisis de ansiedad. ¿Qué es lo que uno normalmente ve? Si un paciente está con una crisis de ansiedad, es lo que uno ve muchas veces en las películas, en una bolsa. ¿Para qué? Para reinhalar ese CO2. ¿Sí? Entonces trate de calmar al paciente, que reinhale CO2. Si es por dolor, controlemos el dolor, administrar manejo analgésico en el paciente. ¿No? Evaluar si es que el paciente está intoxicado, que es que llegó y se metió un montón de pastillas de aspirina y se intoxicó por salicilatos, entonces hay que también hacer actuar pues, en caso de la intoxicación. Si el paciente sufre de patologías hepáticas, si tiene neumonía, edema, siempre buscar el origen de la enfermedad para poderla controlar. Lo de la ansiedad, si es por hipoxia, pues debemos administrar oxígeno al paciente. Y vamos a ver ya los trastornos metabólicos, entonces acidosis metabólica. Entonces, en este sí nos vamos a detener un poquito. La acidosis metabólica pues ya se caracteriza por un déficit de bases. Entonces aquí lo que ocurre es que hay un bicarbonato que está por debajo de las concentraciones normales. ¿Ya? En este caso pues hay índice menor a 23 y vamos a recordar que globalmente nosotros tenemos esos parámetros, ¿no? 735, 745, 35, 45, 22 a 26, pero siempre nos han dicho que a veces los datos varían de laboratorio a laboratorio, de entidad a entidad. Entonces eso también se tiene que tener en cuenta.
¿Cuándo puede ocurrir una acidosis metabólica? La primera causa es porque hay aumento en la producción de ácidos. Cuando hay aumento en producción de ácidos, en pacientes que estén cursando, por ejemplo, con un shock séptico, cuyo metabolismo se volvió un metabolismo anaerobio y hay producción excesiva de ácido láctico, entonces hablamos de una acidosis láctica. En pacientes que estén con producción de cuerpos cetónicos, entonces, los cuerpos cetónicos son resultado de qué? ¿Por qué se producen los cuerpos cetónicos? Pero por degradación de qué? De los lípidos, exactamente. El metabolismo de los lípidos da como resultado cuerpos cetónicos, ¿ya? Y los cuerpos cetónicos generan acidez, ¿ya? Entonces, el exceso en la producción de cuerpos cetónicos en el paciente con o ayuno prolongado o diabetes descompensada va a derivar en una acidosis metabólica. Reducción en la eliminación normal de ácidos, lo que les hablaba, un paciente en falla renal, que no orine absolutamente nada y que no se haya dializado en una semana, pues es un paciente que está con retención excesiva de toxinas y de ácidos, entonces eso va a llevar a una acidosis. Pérdidas patológicas de bicarbonato, diarrea, es que me comí una salchipapa y como que eso estaba podrido porque me dio una gastroenteritis terrible. Entonces, una diarrea persistente va a llevar a una pérdida exagerada de bases, de bicarbonato. Otra cosa, fístulas gastrointestinales. Ustedes llegaron a ver en quirúrgicas pacientes con fístulas percutaneas, fístulas enterales. Los pacientes que desarrollan fístulas gastrointestinales son pacientes que están perdiendo constantemente bicarbonato por allí, ¿ya? Y eso genera trastornos ácido-base. Adicionalmente, uso excesivo de laxantes. No, es que necesito bajar de peso, entonces estoy tomando mucho bisacolilo y de todo para poder ir al baño todo el tiempo. Entonces, por ahí también se pierde. Intoxicación por sustancias que generan ácidos. Nuevamente aparece aquí intoxicaciones por asa, por xantinas, por metanol, por alcacerce. Entonces, la borrachera y el guayabo, ¿sí?, nos van a llevar a una acidosis metabólica. Entonces, cuando la de ustedes que la tengo viva, es porque estoy cursando con una acidosis metabólica. Entonces, el paciente hay que hidratarlo, hay que ponerle tiamina, hay que tenerlo pues bajo vigilancia porque va a desarrollar una acidosis metabólica. ¿Cuáles son las manifestaciones? Siempre, miren, el sistema nervioso es tan sensible, ¿sí?, a todos los cambios que tenga de oxígeno, de CO2, de glucosa. Entonces es el primero que va a tener manifestaciones. Entonces, confusión, letargo, estupor. El pobre cerebro es el primero que sufre, al igual que el corazón. Entonces el paciente puede estar inicialmente taquicárdico, pero poco a poco su conducción eléctrica se va a alterar y se va a volver bradicárdico. Entonces, adicionalmente, van a aparecer arritmias y va a aparecer la hiperventilación tratando de compensar ese trastorno del equilibrio ácido-base. Entonces, aquí el cuadrito donde vemos la parte de la compensación. pH 727 con un CO2 39 y un bicarbonato 16. Y a medida que el CO2 empieza a reducir, pues el bicarbonato poco a poco va a empezar a aumentar. Entonces nos vamos a detener en un ejemplo y vamos a hablar del paciente estrella y el paciente insignia de la acidosis metabólica, que es el paciente que llega con una cetoacidosis diabética al servicio de urgencias. Entonces hablamos ahorita del abuelito que llegó con la infección renal. Entonces ahora vamos a cambiar el cuadro. Vamos a tener un paciente joven, un paciente de 25 años. Es un paciente
diabético tipo 1, diagnosticado desde los 17 años con la enfermedad y que es portador de una bomba de insulina cuya EPS no le asignó los insumos para su bomba de insulina y por lo tanto el paciente no se ha administrado adecuadamente la dosis de insulina durante la última semana. El paciente, digamos que su dieta está regularmente controlada, no es muy juicioso a veces con el control de los carbohidratos y lleva más o menos, pues desde esa semana que no le administraron los insumos, hace 3 días con astenia, vómito, náuseas, no tolera o come muy poco y adicionalmente el día de hoy llega a la consulta de urgencias con un patrón respiratorio marcado en estos casos que sería un patrón de asma agudo, ¿sí? Cuando llega al servicio de urgencias le toman una glucometría y la glucometría muestra high, ¿sí? El paciente con franca falla respiratoria, ¿qué hay que hacer? Con franca falla respiratoria, intubar, hay que asegurar la vía aérea al paciente. Le toman unos gases arteriales al paciente y le salen esos gases con un pH de 6.8 con un CO2 que en ese momento está en 27, con un bicarbonato que está en 6 y con una base exceso que está en -15. Usted ve estos gases y ¿qué dice? Tiene que una acidosis metabólica que tiene una PAO2 de 65. Una acidosis metabólica que descompensada con un trastorno severo de la oxigenación. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? ¿Qué vamos a hacer? Ya lo intubaron, ¿sí? El médico, pues usted ya le tomó unos gases arteriales. ¿Qué otros exámenes considerarían que el médico le puede hacer al paciente? Función renal. ¿Qué más? ¿Y función renal es qué? Creatinina. Listo. ¿Qué otros exámenes le vamos a mandar a este paciente? ¿Qué consideran importante en ese paciente? Ya los gases arteriales. Una glucosa central. ¿Por qué? Porque el glucómetro usted le marcó high, pero realmente necesito saber cuánto es ese high, porque el glucómetro alcanza a marcar hasta 600, digámoslo así, ya de ahí para allá, él no marca sino high. Necesito saber cuál es realmente el valor de glucosa central en este paciente. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué otros exámenes consideran importantes? De acuerdo a lo que hemos hablado así, unos cuerpos importantísimo. Yo necesito saber cuántos cuerpos cetónicos están circulando. ¿Qué más quiero saber?
ha estado con vómito, con diarrea, pierde uno por ahí. ¿Cuáles electrolitos? Sodio, potasio, ¿qué más? Cloro. Los más importantes. ¿Qué otro examen podemos tener? Hemogramita, ¿verdad? Hemogramita también. ¿Quién quita que este paciente también esté cursando con la infección? Entonces hay que hacerle un hemograma al paciente. Y también debemos hacerle un uroanálisis. Un uroanálisis que me muestra. ¿Qué parámetros me muestra un uroanálisis? Glucosa en orina, entonces me muestra glucosuria y me muestra cetonuria. Entonces el examen químico de orina me muestra niveles de glucosa, me muestra niveles de cuerpos cetónicos, me muestra si hay infección también, me muestra el pH, me muestra la densidad urinaria, todo. Es importante. Entonces esos son los exámenes que usted le va a tomar a su paciente. ¿Listo? Jefe, ¿por dónde vamos a empezar a manejar este paciente? ¿Qué consideran ustedes que es lo prioritario en este paciente? ¿Qué cosa? Eso, de la glucosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Administrar insulina. ¿Cómo vamos a administrarle la insulina a este paciente? Una insulina de acción ultra rápida. Por ejemplo, ¿cuál? No me diga nombres comerciales, dame nombres clínicos. La insulina clarquina es de acción ultra rápida. No, es de acción lenta. ¿Qué otra insulina? Glulicina. Después del champú, glulicina. Insulina de acción ultra rápida, glulicina. En su defecto, si no hay glulicina, cristalina. ¿Listo? Estamos las dos que vamos a manejar. Bien. Nombres, no diga nombres comerciales, nombres comunes. Y que manejemos todo el tiempo. ¿Sí? Disponibles todo el tiempo, la Lispro no está todo el tiempo allá a la mano. Entonces, ¿por qué vía se la vamos a administrar? Si yo quiero una acción rápida, la vía endovenosa, la vía subcutánea en estos casos no va a ser efectiva cuando está tan severa y tan descompensado el paciente de cetoacidosis. Yo puedo utilizar la vía subcutánea cuando la cetoacidosis no es tan severa. ¿Listo? Puedo manejarlo con esquemas de insulina. Pero cuando está tan severa, debo utilizar infusiones de insulina. ¿Cómo se prepara una infusión de insulina? Usted va a preparar una infusión de insulina con 99 cc de solución salina normal más 100 unidades de insulina, sea glulicina o sea cristalina. ¿A cuánto equivalen 100 unidades? A un cc, exactamente. Entonces yo tendría 100 unidades en 100 cc. Es decir, que la relación insulina y diluyente sería de 1 a 1. Una unidad por cada 1 ml de la solución. ¿Listo? ¿Y a cuánta dosis se la vamos a pasar? ¿Cuál será la dosis? Entonces, la dosis de insulina la podemos manejar desde 0.02 hasta 0.2 unidades kilo hora. Si este paciente nos pesa 75 kilos,
¿Cuánto sería la dosis mínima y cuánto sería la dosis máxima de insulina que se le va a administrar? 75 kilos. ¿Hasta? 15. Exactamente. Entonces, desde 1.5 cc hasta 15 cc hora le vamos a titular la insulina al paciente. ¿Y cómo la titulamos? Basándonos en qué. ¿Cómo sabemos si le tengo que subir la dosis o bajar la dosis? Exactamente, de acuerdo a la glucometría. Entonces, ¿cada cuánto le van a tomar la glucometría al paciente? Cada hora. Cada 15 pobrecito le va a estar usando, le van a acabar los dedos. Entonces, cada hora le va a tomar la glucometría a su paciente. Y eso tiene un esquema de acuerdo a si le subió, si mantiene igual. Entonces el médico le va a decir que súbala, bájela, manténgala igual. Pero aparte de la insulina, ¿qué más le tenemos que dar al paciente? Subo con vómitos, líquidos. Ese paciente, hidrátenlo a más no poder. Pues tampoco le vamos a enchacar, pero hay que hidratarlo. Los pacientes hay que mantenerlos con un buen aporte hídrico. Y casi todos llegan muy deshidratados, las mucosas están secas, con patulencia cutánea, ¿sí? Esos pacientes inicialmente uno les mete hasta 2 litros de líquido, entonces 2 bolsas y de lactato de Richter. No le metan salina al paciente porque el pH de la solución salina es más ácido, lo vamos a acidificar más. Entonces lactato de Richter, con eso vamos a hidratar al paciente. Y después pues vamos a evaluar la respuesta, cómo está la diuresis, nos vamos a basar en la diuresis del paciente y en la respuesta que ha tenido al manejo. Entonces normalmente estos pacientes, si llevan muchos días con los síntomas, vómito y no han ido a consultar, pues ¿qué va a pasar con esa función renal? ¿Cómo va a estar? Alterada. ¿Por qué? Porque están muy deshidratados y esos pobres riñoncitos no han tenido líquido para poder trabajar. Entonces la creatinina normalmente va a estar elevada. Si es un paciente que tiene creatinina elevada y yo sé que es por deshidratación, pues yo lo hidrato y le hago seguimiento a su función renal. La glucosa central, pues yo la tomo la primera vez. ¿Sí? Cuando ingresa que está en high, y ya después los seguimientos se los hago es con glucometría, porque yo espero que ya empiecen a disminuir. Los cuerpos cetónicos, a veces esos pacientes llegan con cuerpos cetónicos en 6, en 7, en 10, ¿sí? Lo normal es que estén en 0.0 hasta 0.3, entonces están súper elevados y hay que irlos reduciendo. Los electrolitos, ¿sí? El electrolito que más debemos hacerle seguimiento es a al potasio, ¿sí? Y el uroanálisis pues es inicial y nos sirve para identificar si hay algún factor adicional, al igual que el hemograma, si hay algún factor infeccioso implicado allí. ¿Qué ocurre con el potasio y la insulina? ¿Qué sabemos sobre eso? El potasio es el principal ion. ¿Intra o extracelular? Intracelular, ¿sí? Entonces, por algo el sodio, si yo tengo un sodio sérico, está en 145 y el potasio está en menor concentración, ¿sí? En 3.5 a 4.5 aproximadamente. ¿Qué ocurre? Al yo empezar a administrar insulina, voy a empezar también a mover potasio. Entonces el potasio va a empezar a reducir en concentración cuando yo administro insulina. ¿Y qué pasa si yo no tengo un valor inicial de potasio? ¿Sí? No lo tomo y empiezo una infusión de insulina. Si yo no tengo una base de potasio,
y el potasio estaba bajo, entre más le meta insulina al paciente, más le voy a bajar el potasio al paciente. Y si yo no lo tengo controlado, voy a llevar al paciente una arritmia, ¿sí? En ese sentido, siempre ténganlo muy en cuenta que el valor del potasio, lo ideal es que esté por encima de no tenerlo en el límite 3.5, sino al menos tenerlo en 4.5 o en 4 para poder arrancar la infusión de insulina, ¿ya? Si el médico usted le ordena, jefe, mónteme la insulina al paciente y el potasio está en 3, está en 2.9, dice, doctor, yo me voy a montar reposición de insulina o una infusión de insulina hasta que usted no me ordene una reposición de potasio. Usted primero tiene que corregir el potasio del paciente, si no, no le puede arrancar la infusión. Y eso siempre a veces los médicos se les olvida. Entonces siempre, muchachos, tengan en cuenta. Reposición de potasio cuando esté por debajo de 3.5 antes de iniciar el goteo de insulina. ¿Listo? Entonces ahora vamos al cuidado de enfermería en ese sentido. Tengo un paciente que va a ser manejado en unidad de cuidado intensivo porque las acidosis metabólicas así tan severas que obviamente ya está ventilado, pues van a estar en una unidad de cuidado intensivo. Usted es el jefe de urgencias, usted es el que debe empezar el tratamiento. No sea un jefe de urgencias que no le empieza la insulina al paciente porque el médico no se la ordenó, ¿sí? Sea siempre, vaya un paso más adelante de saber qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que está ocurriendo en el paciente en ese momento y la necesidad. ¿Cuántos accesos venosos podríamos necesitar? Entonces, ¿cuántos accesos? Entonces, el primer acceso es ¿para qué? Insulina. Listo. El segundo acceso venoso, que la insulina va sola. Para los líquidos. Listo. Tercer acceso venoso. Para el potasio, si lo requiere, probablemente lo requiere. ¿Listo? Cuarto acceso venoso. El paciente resulta que tiene una condición muy especial y es que la infusión de insulina, cuando la glucometría cae por debajo de 250, hay que iniciar el goteo de dextrosa, ¿sí? Porque no puedo bajar tan súbitamente la glucosa en sangre del paciente. Entonces, siempre el médico te ordena, si glucometría menor a 250, inicie goteo de dextrosa al 10% a 30 cc hora. Entonces, el paciente ya va con glucometría en 230. Ah, no, pues hay que canalizarle otra vena al paciente. Entonces, ahí van ¿cuántas venas? Van 4 venas del paciente. O sea, ¿le puede pasar insulina a la vez y dextrosa a la vez? Al mismo, o sea, pero en la misma vena no. Pero al mismo tiempo sí. Para la insulina, Una vena para la insulina, una vena para la dextrosa. ¿Listo? Entonces vamos. Insulina, dextrosa, líquidos, probablemente potasio. Y resulta que a este paciente le llegó a usted con un bicarbonato en 6. ¿Es normal? No. El médico le va a decir, pásame un polvo de bicarbonato, jefe, de 7 ampollas directas de bicarbonato y le va a dejar una infusión de bicarbonato a 30 cc hora. Bueno, vamos a ver por dónde. Usted el polvo lo puede pasar directo, ¿sí? Llena una jeringa de 60 con 6 ampollas de bicarbonato y se lo pasa directo, se lo puede pasar mientras tanto por la vanita donde están los líquidos. Pero la infusión sí la tienen que dejar aparte, ¿ya? No la puede dejar en la misma vanita donde van los líquidos. Entonces es un paciente que ya tendría 5 accesos venosos, ¿sí? La INS, ¿sí? Que es la que nos habla sobre infusiones, nos dice que un paciente con más de 3 accesos venosos periféricos no debe existir. Es un paciente que ya requiere una vía avanzada, una vía central para el paso de este tipo de medicamentos. Entonces es un paciente que sí o sí tendría que tener un catéter venoso central. Aparte de lo que ocurre es que estos pacientes se les dañan súper fácil estas venas. Con el solo hecho de pasarle potasio, usted sabe que el potasio es un medicamento que es levíttico.
El bicarbonato también genera flebitis. La insulina también genera flebitis. Entonces, es un paciente que esas venitas se le van a dañar súper rápido. Entonces, multifuncionado por todos lados. Y entonces uno jugando con las venas, cámbiale esta para esta, póngale esta donde. Entonces uno termina sufriendo porque el médico no, usted busque una venita y termina canalizado aquí, en la vena de la uña o en la vena de cada el primer dedo de la mano. Entonces, idealmente estos pacientes deben tener catéter central y más si está bajo ventilación mecánica, porque es que el paciente va a necesitar sedante, va a necesitar analgésico, va a necesitar omeprazol, es un paciente que va a necesitar muchos tratamientos adicionales. ¿Qué es lo bueno? Que estos pacientes responden fácilmente al tratamiento. Una cetoacidosis diabética manejada de manera oportuna y adecuada, a las 24, máximo 48 horas ya está resuelto. ¿Listo? Que es importante también en estos pacientes, usted en su cuidado de enfermería debe hacer un control estricto de diuresis, entonces de tener sonda vesical. Es un paciente que el cual, como está ventilado, va a tener que pasar una sonda enteral porque primero el paciente no va a recibir alimentación. Un paciente con acidosis metabólica tan severa, cuando el bicarbonato está por debajo de 16, la vía enteral se restringe totalmente. No deben recibir alimentación, tengan siempre eso en cuenta. Se reinicia la alimentación cuando el bicarbonato esté por encima de 16 y que va mejorando su acidosis metabólica. Entonces, esa sonda básicamente va a ser para evaluar drenaje, ¿sí? Para evaluar que si está drenando, hay mucha producción, hay gasto residuo, y los primeros momentos en que no esté controlado el paciente, ¿ya? Entonces, el manejo del paciente con acidosis metabólica y sea una cetoacidosis diabética, miren que incluye muchas cosas. Y adicionalmente es un paciente que puede tener que tomar gases arteriales frecuentemente. Entonces, ¿qué debería tener también? Una línea arterial. Entonces, una línea arterial para yo no estar cada 6 o cada 12 horas funcione porque voy a estarles trombosando la radial al paciente. Se le dañó esta radial, vamos a la otra radial. Se le dañó esta, vamos a la cubital. Vamos a la otra cubital. Se le daña este conectivos y vamos a las brachiales. No esa no es la idea, sino tener una vía arterial ya todo el tiempo para poder tomar las muestras y tomar los gases arteriales. Entonces, eso es lo que yo les hablaba de los patrones respiratorios de compensación, que esa respiración del Kussmaul finalmente es la que va a llevar al paciente a la falla ventilatoria, ¿ya? Ese patrón respiratorio. El manejo, pues ya lo hablamos. Si es un paciente con un bicarbonato muy bajo, hay que hacerle corrección con bicarbonato, administrar dosis de bicarbonato para poder, digamos, estabilizar. Y vamos a pasar a la alcalosis metabólica. Entonces, la alcalosis metabólica se caracteriza por un exceso de base, es decir, con un bicarbonato que está por encima de 26. Un bicarbonato por encima de 26 que puede estar asociado por vómito profuso, por una gastroenteritis, por ejemplo. Un paciente que esté consumiendo diuréticos en exceso, entonces está perdiendo demasiado bicarbonato, una retención excesiva de bicarbonatos y eliminación excesiva de ácidos y adicionalmente pérdidas de potasio. Pacientes con alteraciones en los mineralocorticoides, con patologías, digamos, de las glándulas suprarrenales, o por la ingesta excesiva de álcali. No, es que yo tomo bicarbonato en ayunas todos los días, entonces voy a alcalinizar mi cuerpo. Entonces finalmente puedo llegar a una alcalosis metabólica. Manifestaciones: hormigueos, mareos, alteraciones del tono muscular, parálisis, calambre, arritmias, convulsiones,
Alteración de la movilidad intestinal. Recuerden que el potasio interviene en la motilidad intestinal y puede llevar a un ilio intestinal. Y el cuadrito del estado de compensación. El diagnóstico: electrolitos, gases arteriales, función renal, se le debe hacer al paciente énfasis en el potasio y el cloro, es lo más importante. Y el tratamiento siempre es buscar la causa, si el exceso de diuréticos, si fue porque el paciente está con vómito, entonces hay que hacer una corrección y mantener al paciente hidratado, y si es por pérdidas excesivas de potasio, mantener un equilibrio. Y ya los trastornos mixtos es cuando tenemos una combinación, ¿sí?, de acidosis metabólica y respiratoria en el paciente, y les hablaba de que son pacientes que están críticamente enfermos en su mayoría. Entonces, por ejemplo, acidosis respiratoria más metabólica, un paciente que hizo paro cardiorrespiratorio, paciente con un edema pulmonar grave, intoxicaciones exógenas graves, una acidosis metabólica con hipopotasemia, epocoso pero que al mismo tiempo esté con sepsis y en falla circulatoria, acidosis tubular renal, más una hipocalemia y parálisis de músculos respiratorios. Miren que son patologías muy críticas, que son pacientes que realmente están en una unidad de cuidado intensivo. Entonces vamos a hacer el ejercicio acá, ¿listo? Entonces, ustedes me van a ir diciendo. El primero es acidosis metabólica no compensada. Entonces me van a decir alto, bajo o normal. ¿Listo? Ese es el ejercicio. ¿Cómo está el pH en acidosis metabólica no compensada? Bajo. ¿Cómo está el CO2? Bueno, y el bicarbonato está bajo. En acidosis metabólica parcialmente compensada, ¿cómo está el pH? ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo, que todavía. ¿Y cómo está el CO2? Acuérdense que el pH y el CO2 van en sentido contrario. Por eso. Y ya está el compensado. Ya está compensado. O sea, van en sentido contrario, ¿no? Pero ahí los dos. Pero aquí el que compensa es el CO2. Aquí cuando el CO2 compensa es porque baja. Cuando el CO2 es el que está ayudando. Cuando él es el culpable, van en sentido. Acidosis respiratoria no compensada. Entonces aquí vamos a pensar es que el culpable es el CO2 y el que compensa es el bicarbonato. Entonces, acidosis, ¿cómo está el pH? ¿Cómo está el CO2? Alto. ¿Y cómo está el bicarbonato? No compensada. Mal. Acidosis respiratoria parcialmente compensada. ¿Cómo está el pH? Bajo. ¿Cómo está el CO2? Alto. ¿Y cómo está el bicarbonato? Bajo. Alto. Alto. Ahora, alcalosis metabólica no compensada. ¿Y el culpable quién es? El bicarbonato. Alcalosis metabólica. Entonces, alcalosis, ¿cómo está el pH? ¿Cómo está el bicarbonato? Normal, porque no está compensado. No, alcalosis metabólica. Entonces, el bicarbonato está alto. Alcalosis Pero metabólica. sí está normal.
Pero el CO2 sí está normal. Alcalosis metabólica parcialmente compensada. Entonces, ¿cómo está el pH? Alto. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. Alcalosis metabólica. Entonces, estamos viendo que el culpable es el bicarbonato. ¿Y cómo está el CO2? Si está parcialmente compensado. Alto. Ahora, alcalosis respiratoria. ¿El culpable es? CO2. CO2. Entonces, ¿cómo está el pH? Alto. ¿Cómo está el CO2? Bajo. ¿Y cómo está el bicarbonato? Normal. Vale, porque no está compensado. Ahora, alcalosis respiratoria parcialmente compensada. ¿Cómo está el pH? Alto. ¿Cómo está el CO2? Bajo. ¿Y cómo está el bicarbonato? Alto. Bajo. Bajo. ¿Por qué? Porque si el bicarbonato sube, pues va a alcalinizar Cuando el más. bicarbonato compensa, va contrario al pH. Ajá, ahí se invierten los papeles. ¿Ya? Ahora, acidosis mixta. Entonces, ahora lo mixto. Acidosis, ¿cómo está el pH? Bajo. Entonces, si es mixta, entonces, ¿cómo debería estar el CO2 si es acidosis? Alto. ¿Y cómo debería estar el bicarbonato si es acidosis? Bajo. Bajo. Puede ser arriba. Aquí sí es. El CO2 Los con dos el- son culpables. El CO2 con el pH irían En el sentido igual. contrario. Otra vez computador. A ver, acidosis mixta. Entonces, si yo tengo una acidosis, ¿sí? Entonces tengo un pH bajo, un CO2 que va a estar alto y un bicarbonato que va a estar bajo, alto y bajo. Y una alcalosis mixta. ¿Cómo está el pH? Alto. ¿Cómo está el CO2? Bajo. ¿Y cómo está el bicarbonato? Alto. Lo último. Les tengo que botar el cuadrito. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios con los casos clínicos donde podemos aplicar lo que acabamos de ver. ¿Listo? Porfa, háganse en los grupitos que ustedes ya se dividieron. ¿Listo? Los grupitos que tienen ya el trabajo. Pero acomódense. Procesando la información. Procesando.